compañeros, somos el equipo 2, el cual está conformado por sus compañeros Katherine, Iván, Beatriz y su servidor Marlon. Y vamos a dar los temas principales, pero vamos a empezar con el 18.1, que sería balances de materia en una envoltura, y veríamos las condiciones límite que se saben aplicar en nuestros balances de materia. Ahora bien, existen varios tipos de densidades de flujo de masa de uso común, o también molares. Para simplificar, usaremos la densidad de flujo combinada n es índice A o de la especie A, es decir, el número de moles de A o de la especie A que pasan a través de una unidad de área en una unidad de tiempo, donde la unidad de área está fija en el espacio. Relacionaremos la densidad de flujo molar con el gradiente de concentración por medio de la ecuación de la tabla 17.8-2, que ya se había visto anteriormente con el equipo 1. Y aquí se muestra la tabla, donde la densidad de flujo, quizá contra la combinada de la especie A, se va a relacionar con la gradiente de concentración o X o índice A, y nos daría la forma de la ley de Fick, donde de la densidad de flujo relacionada con la gradiente de concentración, que sería la ecuación D. Ahora bien, principalmente el problema que va a seguir más adelante se va a tratar solamente con el componente Z, así que vamos a utilizarlo de ejemplo. La componente Z de la ecuación de la tabla de 7.8-2 es la ecuación 18.0-1, que está conformada por la densidad de flujo combinado, que es igual a la densidad de flujo molecular más la densidad de flujo convectivo. Antes de usar la ecuación 18.0-1, es necesario eliminar NB su índice Z, o la densidad de flujo combinado de la especie B. Esto solo puede hacerse si de antemano se sabe algo sobre la relación de NBZ sobre NAZ, o la densidad de flujo combinado de la especie B sobre la densidad de flujo combinado de la especie A. En cada uno de los primeros problemas de difusión binaria que se analizarán, empezaremos por especificar esta razón, ya sea por razonamientos físicos o químicos. Esto ya lo hemos visto con el equipo 1 por mi compañero Iván. Los problemas de difusión que se presentan en este capítulo se resuelven haciendo balances de materia para una o más especies químicas sobre una determinada envoltura de sólido o fluido. Cabe aclarar que estos balances de materia son muy parecidos a los balances de energía, porque en ambos estamos utilizando una delgada envoltura de sólido o fluido. En un momento vamos a ver más analogías en estas relaciones. Una vez que se elija un sistema idóneo, la ley de conservación de la materia de la especie A en un sistema binario se escribe sobre el volumen de la envoltura en la forma de la ecuación 18.1-1, que sería la velocidad de entrada de materia de A menos la velocidad de salida de materia de A más la velocidad de producción de materia de A por reacción homogénea, aunque esto también puede ser negativo porque podría ser la velocidad de pérdida de materia de A por reacción homogénea, es decir, se puede producir la materia A o se puede consumir en una reacción química. Por lo tanto, puede haber casos donde tengamos dos entradas y una salida, o una entrada y dos salidas. La especie química A puede entrar o salir del sistema por difusión, movimiento molecular, y también en virtud del movimiento global del fluido, convección, que más adelante vamos a ver un ejemplo, donde estos dos mecanismos están incluidos en Na. Además, la especie A puede producirse o consumirse por reacciones químicas homogéneas, que ya había claro que puede perderse o producirse la especie A. Después de que se hace un balance sobre una envoltura de espesor finito por medio de la ecuación 18.1-1, se deja que el espesor se vuelva infinitesimalmente pequeño. Es decir, una vez que ya tengamos el balance, como ya habíamos visto anteriormente, ya habíamos hecho como el de energía, vamos a tener una ecuación donde tenemos las entradas y salidas igualadas a cero. Entonces, como vamos a tener que van a estar multiplicados, como por ejemplo la densidad de flujo combinado de A multiplicado por obviamente el área de afectación, pues lo vamos a dividir entre el volumen. Y luego vamos a entender que el límite del espesor tiende a infinito, y eso nos va a dar una ecuación diferencial. Como resultado, se genera una ecuación diferencial para la densidad de flujo de masa o molar, dependiendo de cómo lo vayamos a tratar, como ya he mencionado. Si en esta ecuación se sustituye la expresión para la densidad de flujo de masa o molar, que imaginemos que tenemos la ecuación diferencial, que es derivada del aspecto Z de la densidad de flujo combinado, que sabemos que es igual a toda esta expresión. Entonces, si nosotros sustituimos la n a su índice z por toda esta expresión, vamos a obtener una ecuación diferencial para la concentración, porque estaría en términos del gradiente de concentración.
Una vez que esta ecuación diferencial se integra, aparecen constantes de integración, cosa que ya sabemos de antemano, que deben determinarse usando las condiciones límite. A continuación se mostrarán algunas de las condiciones límite que se pueden especificar en el problema, que las primeras dos están muy relacionadas o son análogas a las de energía. La primera condición límite que se suele aplicar es que se puede especificar la concentración en una superficie. Por ejemplo, que la fracción molar de A es igual a la fracción en la superficie, que más adelante vamos a ver un problema donde se muestra ese tipo de condición límite. Es posible especificar la densidad de flujo de masa en una superficie. Por ejemplo, que la densidad de flujo de masa de AZ sería igual a la densidad de flujo en la superficie. Si se conoce la relación NBZ sobre NAZ, esto equivale a proporcionar el gradiente de concentración. La tercera condición límite que se suele aplicar es que si la difusión se lleva a cabo en un sólido, puede ocurrir que en la superficie sólida la sustancia A se pierda al ser corriente circundante según la relación de la ecuación 18.1-2. Es decir, si nosotros tenemos una cierta superficie, imaginemos que sería esta flecha, y tenemos la especie B, que sería un sólido, y la especie A, que está en cierto fluido, parte de la especie A que se está pasando la difusión, que está haciendo difusión con la especie B, una parte de ella no va a hacer la difusión, sino que se va a ir por la corriente, habría una pérdida de la sustancia A. Por lo tanto, esa relación se equivale a la ecuación 18.1-2, que sería donde la Na su índice 0 es la densidad de flujo molar en la superficie de la especie B o del sólido. C su índice A0 es la concentración en la superficie. C su índice AB es la concentración en la corriente global del fluido. Y la constante de proporcionalidad Kc es un coeficiente de transferencia de materia, que podemos ver que es una ecuación muy análoga a la ley de enfriamiento de Newton, que ahorita vamos a ver la relación. Aquí tenemos la ecuación 18.1-2, que es análoga, como había mencionado, a la ley de enfriamiento de Newton, que se proporcionó en la ecuación 10.1-2 hace mucho tiempo, que aquí se muestra mucha relación de los términos, que tenemos la densidad de flujo molar en la superficie es igual al coeficiente de transferencia de materia multiplicado entre la diferencia de la concentración en la superficie menos la concentración en la corriente global del fluido. Mientras que la ley de enfriamiento de Newton tenemos que la densidad del flujo molecular térmico va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor multiplicado por la diferencia entre la temperatura en la superficie sólida menos la temperatura global del fluido. Como pueden ver, son análogas, son muy parecidas. Lo único que cambia es que en vez de energía o calor estamos tomando la materia. Por eso, en vez de tener el coeficiente de transferencia de calor, tenemos un coeficiente de transferencia de materia. La cuarta condición límite que se suele aplicar es que la velocidad de reacción química en la superficie puede especificarse, porque, como había mencionado, puede haber pérdida o generación de la especie A por alguna reacción química. Por ejemplo, si la sustancia A desaparece en la superficie por una reacción química de primer orden, entonces N su índice A0 o la densidad de flujo molar en la superficie sería igual a K1 multiplicado por la concentración en la superficie de la especie A. Es decir, la velocidad de desaparición en una superficie es proporcional a la concentración en la superficie. Es decir, a mayor concentración, mayor será la velocidad de desaparición, donde la constante de proporcionalidad K1, que estos son dos comillas o dos puntos en la parte de superficie, es un coeficiente de velocidad química de primer orden. Entonces aquí nos queda claro que en una superficie, si hay alguna reacción química, la velocidad de desaparición de esa especie será mayor si hay una mayor concentración de esa especie en la superficie. A continuación les doy la palabra a la compañera Catherine, que nos explicará el segundo tema, que sería el 18.2, difusión a través de una película de gas estancado. Bueno, buenos días. En el tema 18.2 se verán relacionados los términos que vimos en el 18.1. Ahora se analizará el sistema de difusión que se muestra en el imagen 18.2-1, donde podemos ver un líquido A que se evapora en el gas B, el cual se encuentra dentro de este cilindro. En esta figura se explica la difusión de A en estado estacionario a través de B estancada, donde la interfaz líquido-vapor se mantiene en la posición fija, que sería Z1, y la gráfica muestra cómo los perfiles de concentración se desvían de las líneas rectas debido a la contribución por convección a la densidad del flujo de masa.
explicando un poquito más lo que es la figura, aquí tenemos lo que es la fase líquida y nuestra película, la cual se va a tratar en este tema. Esta se va a evaporar y en esta se supone que hay algún dispositivo en el cual nos ayudará a mantener lo que es la fase líquida en el mismo lugar para que se mantenga en Z1 y no sean perjudicados lo que son los cálculos, y se va a ir evaporando y combinando a la larga con lo que es la película estancada. Yo lo representé con puntos rojos para que se pueda ver de manera más fácil, y la película, el cual es un gas, también lo representé con el color azul, el cual también se ve disperso debido a que es un gas. Justo en la línea de interfase líquido-gas de la concentración gaseosa, esta es XA1, debido a que es una fracción molar y está en la posición donde Z es igual a 1. Esto se toma como la concentración de fase gaseosa A correspondiente al equilibrio con el líquido en la interfase, es decir, XA1 es la presión del vapor A dividida entre la presión total. En el supuesto de que A y B formaran una mezcla de gas ideal y que la solubilidad del gas B en el líquido A es despreciable. En la gráfica podemos ver, aquí ya acostada, donde al ser fracciones molares, la sumatoria nos debería dar igual a 1, y aquí nos representan este cilindro, donde Z es igual a 1 y Z es igual a 2, o sea, estas partes donde nos abarca lo que sería la película de gas estancado, y como a medida de que el A, o sea, del gas líquido A, vaya avanzando en lo que es Z, que es nuestro cilindro, va a ir disminuyendo su concentración debido a que está en presencia del gas B, el cual es mucho mayor a comparación del A, debido a que está entrando hacia esta fase en donde hay mayor presencia del B. Una corriente de mezcla de gases AB de concentración XA2 fluye lentamente más allá de la parte superior del tubo para mantener la fracción molar de A en XA2 para Z igual 2. La corriente de gas la podemos ver en la parte superior, la cual es una sumatoria de lo que es la A, pero ya en estado gaseoso, y un poco de la película de gas. Todo el sistema se mantiene a temperatura y presión constantes. Se supone que los gases A y B son ideales. Se sabe que hay un flujo neto de gas hacia arriba a partir de la interfase gas-líquido. Eso se puede representar con nuestras flechas que van hacia la parte superior, hacia la corriente, y que la velocidad del gas en la pared del cilindro es menor que en el centro del tubo. Esto lo representé aquí con una imagen, donde las flechas representan una mayor velocidad en el centro. Para simplificar, despreciamos este efecto y supondremos que las componentes Z de la no dependen de la coordenada radial. Este sistema de evaporación alcanza un estado estacionario. Hay un movimiento neto de A lejos de la interfase y la especie B estacionario. Por lo tanto, la densidad de flujo molar de A está dada por la ecuación 18.0-1, donde la NBZ es igual a 0. Esta se vio anteriormente con lo que es mi compañero Marlon, y a continuación vamos a despejarla para obtener lo que sería este resultado, donde NAZ sería la ecuación 18.2-1. En esta parte tenemos la ecuación 18.0-1, en donde vamos a considerar que el N con su índice BZ es igual a 0, por lo que solo multiplicaríamos la XA por la NA2. Aquí ya multiplicados, pues pasaríamos a la parte izquierda, donde los factorizaríamos para sacar el 1 menos XA dividiendo de la parte izquierda a la derecha. Para obtener lo que se dijo anteriormente, donde tendríamos despejado en el subíndice A2. Un balance de materia en estado estacionario sobre un incremento delta Z de la columna establece que la cantidad A que entra en el plano Z es igual a la cantidad A que sale en el plano Z más delta Z. Y aquí podemos ver todo esto representado de manera más simple en la ecuación 18.2-2, donde podemos ver aquí las restas que nos van a dar
a 0. Aquí la S es la área de sección transversal de la columna, la cual la podemos ver en la figura 18.1, pero aquí está como quieran aquí dibujarlo, con el cual esta sería nuestra sección transversal. Al dividir S entre lo que sería delta z y tomar el límite cuando delta z es igual a 0, se obtendría la ecuación 18.2-3, la cual a continuación vamos a ver el procedimiento para obtenerla. Aquí para mayor facilidad la ecuación la factoricé y ahora la pasé a dividir entre z delta z. Aquí cancelamos las s y tomamos en cuenta que el límite de delta z es igual a 0. Aquí colocamos el límite y se aplicaría lo que es la definición de la primera derivada. Y para obtenerlo en resultado negativo, nada más multiplicaríamos por menos 1 y así podríamos obtener lo que es nuestra ecuación 18.2-3. Al sustituir la ecuación 18.2-1 en la ecuación 18.2-3 se obtiene la ecuación 18.2-4. Esa para una mezcla de gas ideal, la ecuación de estado es P igual a CRT, de modo que la temperatura y presión constantes debe ser una constante. Además, para los gases donde la difusividad A y B es casi independiente de la composición, por lo tanto, la concentración por la difusividad puede moverse a la izquierda del operador derivada para obtener lo que sería la ecuación 18.2-5. Y continuamos con el procedimiento que se nos dijo anteriormente, pues simplemente sería sustituir las ecuaciones, donde podemos ver que nada más se cambiarán los que son los negativos hacia un positivo para obtener la ecuación 18.2-4, y aquí simplemente moveríamos lo que es nuestra constante y nuestra difusividad hacia la izquierda. Como son constantes, lo dividiríamos entre sí mismo para poder despreciarlo y obtener la ecuación ya despejada igualada a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden para el perfil de concentración expresado como fracción molar de A. Al integrar respecto a Z, se obtendrá la ecuación 18.2-6 y luego en la segunda integración nos proporcionará la ecuación 18.2-7. Ahorita vamos a primero hacer la primera integración, en donde al integrar agregaríamos el de Z, los cancelaríamos para así tener despejado nuestra vez. Aplicamos integraciones y ya nada más se cancelaría esta y nos obtendríamos lo que es la ecuación A, y el 0 al integrarlo se le agregaría una constante. Y la segunda integración, al volver a integrar la ecuación anterior, pues ya haríamos el procedimiento similar, donde cancelaríamos las tres z, integraríamos esta parte de la izquierda y de la derecha. En esta parte nos saldría un logaritmo y aquí obtendríamos otra constante, por lo cual aquí nos da el resultado de nuestra ecuación, la cual es la 18.2-7, en donde obtendríamos un menos logaritmo y nuestra U sería 1 menos xa, igual a la sumatoria de dos constantes. La primera sería respecto a z. Ahora, si se sustituye la primera constante por un menos logaritmo k sub índice 1 y la constante número 2 por menos logaritmo k sub índice 2, la ecuación anterior se volvería a la ecuación 18.2-8, en donde aquí simplemente sustituir lo que se dijo anteriormente en el texto para poder obtener nuestra ecuación. Aquí está nuestra ecuación, la cual se va a sustituir. Aquí ya está sustituido los términos que se dijeron anteriormente de las constantes. Para eliminar los logaritmos aplicaríamos el número de Euler, en donde aquí cancelaría todos los logaritmos poniéndolos como exponentes, y así pasaría nuestra ecuación de manera más utilizada. Sería 1 menos xa es igual al producto de K1 por K2, y K1 tendría el exponente de Z.
Ahora, por último, las dos constantes de integración K1 y K2 pueden determinarse entonces a partir de las condiciones límites anteriormente dichas. La condición 1 nos dice que Z es igual a Z1 y quizá sería X a 1. Y la condición 2 nos dice que Z es igual a Z2 y X A es igual a X a 2. Esto también lo podemos ver como lo que sería en nuestra figura, la cual se vio en diapositivas anteriores, en donde nos diría que Z dependería de las condiciones de límite 1 y 2. Asimismo, para las fracciones molares, en donde se ve intervenido, en vez de XA, sería XA1 y XA2 en la parte superior. Una vez que se obtienen las constantes, finalmente llegaríamos a lo que sería nuestra ecuación, en donde veremos la división de 1 menos XA sobre 1 menos XA1, la cual está igualada a 1 menos XA2 sobre 1 menos XA1 por el exponente de la división de X menos X1 sobre X2 menos X1. Ahora a continuación vamos a ver cómo se hizo este procedimiento, en donde aquí tenemos nuestras condiciones límites y lo que se va a estar trabajando. Está en un color diferente. Aquí primero vamos a despejar cada dos de nuestra condición límite número 1, donde vamos a pasar todo a lo que sería esta se mantiene, nada más esta se pasaría dividiendo y vamos a trabajar con la condición número 2, en donde reemplazaríamos lo que se estuvo despejando anteriormente, que sería cada 2. Y aquí nada más se pasaría lo que es 1 menos X a 1, se pasaría dividiendo para obtener nuestra ecuación un poco más ordenada y poder despejar lo que sería K1, y donde este pasaría aquí al ser las mismas K1, se va a simplificar y se juntaría lo que es, se restaría lo que son los exponentes para así obtener el resultado de K1. Aquí se despejó lo que sería esto anteriormente visto. Aquí tendríamos el resultado que se dio parcialmente en la ecuación anterior. Entonces sería que K1 es igual a la división de 1 menos X a 2 sobre 1 menos X a 1 y el exponente sería 1 sobre X2 menos X1. Ahora nos faltaría despejar lo que es K2, en donde también utilizaríamos lo anterior obtenido, K1. Este se reemplazaría en la condición límite número 1. Aquí ya está despejado y vamos a despejar K2. Aquí ya pasa un poco más reordenado, donde K2 ya ha sido despejado. Y ahora vamos a reemplazar lo obtenido, o sea, K2 y K1, en el perfil de concentraciones, que era lo que estaba como en color como agua. Okay, aquí está nuestro perfil de concentraciones. Aquí ya está despejado con los K1 y K2. Y aquí nada más pasaríamos a reordenarlo y apuntar lo que serían los exponentes para obtener una ecuación más simplificada y poder llegar a lo que nos dice el libro, como se dijo anteriormente en la ecuación. Ahora a continuación pasará mi compañero Iván Guillén para poder explicar los siguientes casos. Bien, bueno, pues ahora vamos a hablar sobre los perfiles de concentración. Y el primero que vamos a ver dice los perfiles para el gas B, se obtiene usando y nos da la siguiente igualdad. Dice que XB es igual a 1 menos XA. Esta ecuación la vamos a usar más adelante para poder resolver un problema que nos viene adelante. En este caso, XB, que es igual a 1 menos XA, es una relación entre el componente A y el componente B. Y bueno, aquí nos dice que los perfiles de concentración se muestran en la figura 18.2-1, que bueno, la figura esta nos representa un proceso de difusión. En este caso, el componente A se va a estar difundiendo a través de un gas estacionario, que en este caso pues va a ser B. Y nos dice que la concentración de A cambia a medida que se mueve a través de B, y esta variación se representa mediante las curvas en la gráfica que esta que estamos viendo, la 18.2-1. Por eso nos dice que los perfiles de concentración se muestran en esta gráfica.
Y pues la ecuación, como les decía, dice la ecuación xb es igual a 1 menos xa, dice que nos permite relacionar la concentración pues de ambos gases. Y ahora vamos a sacar esto que dice: una vez que conocemos los perfiles de concentración, es posible obtener valores medios. En este caso vamos a sacar la concentración media de B y nos dice que es entre la región Z2 y Z1. Y se obtiene como sigue: nos da la ecuación 18.2-2, que es esto que dice xb media sobre xb1 es igual a la integral definida de z1 hasta z2, que multiplica la división de xb menos xb1 dz sobre la integral de z1 hasta z2 dz. Y pues las demás son igualdades también. Y bueno, aquí nos dice que vamos a poder reescribirlas de esta forma mediante esto que nos dice, donde dice que dz es igual a z menos z1 sobre z2 menos z1. Nos dice que esta es una variable de longitud adimensional y que lo vamos a poder escribir de esta siguiente forma. Nos dice que es decir, el valor medio de xb es la media logarítmica xb, logaritmo de las concentraciones finales. Y bueno, aquí vemos la ecuación que veíamos al principio de xb media sobre xb1. Lo primero que vamos a hacer es lo que nos decía en el libro, que dz es igual a z menos z1 sobre z2 en z1. Vemos que dz es una fracción que varía de 0 a 1 entre z1 y z2. Esto nos quiere decir que dz es igual a 0 cuando z es igual a 1 y toma el valor de z1 cuando z es igual a 2. Después vamos a despejar z en términos de dz, que es la que estamos aquí. Despejamos z y nos quedaría este resultado, que z es igual a dz, que multiplica z2 menos z1 más z1. Después de esto dice: cualquier función que depende de z ahora puede ser reescrita en función de dz. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar z con respecto a dz. Nos quedaría de la siguiente forma. dz sobre dz es igual a z2 menos z1. Aquí despejamos este término y nos quedaría de la siguiente forma: dz es igual a z2 menos z1 por d dz. Este resultado que vamos a obtener lo vamos a sustituir por el valor de dz. En la siguiente lo vemos que sustituimos en la ecuación 18.2-12, que nos quedaría de esta forma: xb media sobre xb1 es igual a la integral que va desde 0 a 1, que es lo que habíamos comentado hace rato, que multiplica a xb sobre xb1, y en este caso era dz, pero pues lo sustituimos por este valor que habíamos obtenido hace un momento atrás, sobre la integral de 0 a 1 por lo mismo, de z2 menos z1, de dz. Y pues como vemos, aquí tenemos los mismos términos, los eliminamos y nos quedaría de la siguiente forma: xb media sobre xb1 es igual a la integral de 1 a 0, que multiplica a xb sobre xb1 de dz, sobre la integral de 0 a 1 de d dz. Y pues lo que hacemos ya es integrar cada parte de las que tenemos aquí, y nos quedaría de la siguiente forma: xb media es igual a xb2 menos xb1 sobre el logaritmo de xb2 menos logaritmo de xb1. Y bueno, esto lo podemos escribir usando propiedades logarítmicas para que nos quede lo más cercano a esto. Y pues nos quedaría igual: sería xb media es igual a xb2 menos xb1 sobre el logaritmo que multiplica xb2 menos xb1. Entonces pues esto es igual a esto que nos dice en el libro, en base pues a lo que nos había dicho el valor de dz. Y bueno, ahora vamos a calcular la velocidad de transferencia de materia en la interfase líquido-gas, es decir, pues la velocidad de vaporización, que puede obtenerse a partir de la ecuación 18.2-1, que fue la que sacó nuestra compañera Catherine. Y esta es la ecuación que nos da. Este es, por así decirlo, el resultado que debemos obtener, que dice NA z igual a z1 es igual a la concentración por la difusión de AB sobre 1 menos XA, que multiplica D de XA sobre dz.
Y bueno, lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva vamos a ver el proceso de cómo pudimos llegar a este resultado. Como habíamos visto en la primera diapositiva que les hablaba de los perfiles de concentración, nos daba que xb es igual a 1 menos xa. Entonces reescribimos todo esto en términos de xb, dado que la derivada de xb es igual a menos la derivada de xa. Y nos quedaría de la siguiente forma: sustituimos aquí de xa, que nos quedaría la concentración de la difusión de AB sobre, aquí teníamos 1 menos xa, y pues lo sustituimos por xb, que era lo que nos había dado el libro, xb sobre, aquí era dxa, lo cambiamos por dxb sobre dz. Y bien, después ahora sí integramos la ecuación. Recuerden que nos pide calcular el flujo promedio de NAZ en dos posiciones, entonces es de Z2 a Z1. Entonces integramos cada parte de esta ecuación que nos resultó y nos quedaría de la siguiente forma: la integral de Z1 a Z2 de NAZ de Z es igual a la integral de Z1 a Z2 por la concentración por la difusividad de AB sobre XB por dXB sobre DZ dZ. Y bien, ahora vamos a hacer un cambio de variable. Integramos con respecto a Z y pues queremos expresar el flujo en función de los componentes XB. Entonces lo que hacemos aquí es esto: de XB sobre dz va a ser igual a dXB. Esto nos da igual a dXB. Entonces todo esto es lo que teníamos acá, lo cambiamos por el dXB y nos quedaría solo esto, la concentración por la difusividad de AB sobre XB. Y pues eso, la concentración por la difusividad, la sacamos como constante y nos quedaría de esta forma, que sería igual a la integral de Z1 Z2 de NA de Z, que sería igual a la concentración por la difusividad de AB por la integral de xb1 a xb2 de 1 sobre xb de dxb. Y bueno, ya después en el momento de integrar, integramos esta parte, la que habíamos obtenido del lado derecho, y nos quedaría de la siguiente forma: la concentración por la difusividad por el logaritmo de xb, que es de xb1 a xb2. Lo vamos a evaluar, esto por lo que teníamos ya, y nos quedaría de la siguiente forma: la concentración de DAB por el logaritmo de xb2 menos el logaritmo de xb1, ya el resultado de estar evaluando. Y después de esto, pues como igual en la ecuación anterior, pues solo lo hacemos con propiedades logarítmicas y nos queda de la siguiente forma: la concentración por la difusividad de AB por el logaritmo y la multiplicación de xb2 sobre xb1, para que nos quede pues, lo más parecido a la ecuación que estamos buscando. Y luego dividimos por la distancia de Z2 menos Z1 para obtener el flujo promedio entre Z2 y Z1, que nos quedaría de esta forma. Ya integramos el lado izquierdo y nos quedaría NAZ de Z a Z1 va a ser igual a lo que obtuvimos aquí, que es la concentración de DAB sobre Z2 menos Z1, porque recuerden que lo vamos a estar dividiendo entre el flujo promedio, por el logaritmo de xb2 sobre xb1, y pues este sería el resultado de nuestra ecuación 18.2-14. Y pues más adelante ahora vamos a ver la combinación de estas ecuaciones para poner otra nueva, pero va a estar hablando nuestra compañera Beatriz. Bueno, se nos dice que al combinar estas dos ecuaciones que sacó mi compañero Iván, se nos dice que xb media y la velocidad de transferencia, se va a obtener la velocidad de evaporación en función de la diferencia de concentraciones de la superficie y el gas, ¿verdad? Para llegar a esta ecuación, el procedimiento que seguimos fue de que en base a estas dos ecuaciones, lo primero que vamos a hacer es despejar este logaritmo el logaritmo natural de xb2 sobre xb1, lo sacamos de la ecuación quedándonos de esta manera. Esto ya lo podemos sustituir en la ecuación 18.2-14. Sustituyéndolo nos queda así, y entonces para poder relacionar xb2 menos xb1 con la fuerza impulsora de concentración de xa, nos va a quedar, recordando que se nos había dicho que xa es igual a 1 menos xb,
podemos entender que xa1 va a ser igual a 1 menos xb1 y xa2 va a ser igual a 1 menos xb2. La diferencia de estos dos términos nos va a dar que xa1 menos xa2 va a ser igual a 1 menos xb1 menos, paréntesis, 1 menos xb2. Ajustando esta ecuación nos va a quedar que xb2 es igual a menos xb1. Esto ya lo podemos relacionar en esta ecuación sustituyendo, bueno, ¿le puedes dar la siguiente? Quedándonos que xb2 menos xb1 va a ser igual a xa1 menos xa2 y la ecuación queda de esta manera. Esta va a ser la expresión que proporciona la velocidad de evaporación en términos de la fuerza impulsora característica xa1 menos xa2. Al desarrollar toda esta ecuación en una serie de Taylor queda de esta manera, pero ¿por qué es que se relaciona a una serie de Taylor? Nos explican en el libro acerca de la expansión de la serie, que es una herramienta matemática que nos permite expresar una función de fx alrededor de un punto específico, x igual a x0, mediante una suma de términos derivados en dicho punto. Esto más que nada es útil en problemas físicos, ya que permite aproximar estas funciones a un valor conocido. Para una función x y expandida alrededor de x igual a x índice 0, la serie de Taylor se escribe de esta manera. A continuación vamos a presentar algunas expansiones de esta serie en funciones normales alrededor del punto de x igual a 0. Tenemos la serie de en base a Euler, a logaritmo natural y a una raíz cuadrada. La que vamos a tomar en cuenta es la de logaritmo natural. Y entonces ya tenemos nuestra ecuación que proporciona la velocidad de evaporación. Entonces, para desarrollarla en esta expresión en una serie de Taylor respecto al término de la fracción molar de xa en la interfaz, expandiendo alrededor de las pequeñas variaciones de xa1 y xa2, vamos a obtener toda la siguiente relación. Por lo tanto, esta expresión que se desarrolló nos dice que antes del desarrollo de corchetes, esta parte de aquí va a ser el resultado que se obtendría si el término de convección se omitiese por completo, es decir, si la densidad de flujo convectivo la elimináramos, simplemente nos quedaría este término. Por el contrario, el desarrollo entre corchetes, que es todo este de aquí, proporciona la corrección que resulta de la inclusión del término de convección. Otra forma de interpretar esta presentación es que el resultado simple corresponde a unir los puntos extremos de la curva XA en la figura 18.1 que nos explicaba mi compañera Katy, con una línea recta, y que el resultado completo corresponde a usar la curva XA contra Z. Si las fracciones molares finales son pequeñas, el término de corrección entre corchetes en la ecuación 18.2 es solo ligeramente mayor que la unidad. Para finalizar, estos resultados se han utilizado para la determinación experimental de la difusividad de gases, y también se usan los modelos de película de transferencia de materia. Al final nos explica la última figura, que es un modelo de película para la transferencia de materia del componente A, que se difunde desde la superficie hacia la corriente de gas a través de una película de gas estancada hipotéticamente. Esta figura pues muestra una superficie sólida o líquida a lo largo de la cual fluye un gas por la parte de la película de gas, que se mueve lentamente en esta parte de aquí, y la corriente principal del fluido en flujo turbulento. Cerca de la superficie hay una película que se desplaza lentamente a través de la cual se difunde A, que es en la parte de arriba, y esta película está limitada por las superficies Z igual a Z1 y Z igual a Z2. En este modelo se supone que hay una transición abrupta desde una película estancada hasta el fluido bien mezclado, donde los gradientes de concentración son despreciables. Y aunque físicamente esto es irreal, se ha demostrado que es útil como una representación simplificada para correlacionar coeficientes de transferencia de materia. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.